Asiño, komishiko sankomi por ciento na jibi na ninu jibi kundabi chaga na mhuna por ciento na kukwika. Nya koyo yo hao ia. Nya icha ni na kuika sinandabi kanon jibaba. Nya koyo yo ichi chakwika chaga nondita Latinoamérica. Ho hao ndoji jaga ebeshiko usu millón na jibi kundabi tina kundabi jibao. Nya yo ko saan ko ichi na ni hao ko saan ko bana. Koba meoka Iñaka inkaku Ecos kwa imbe escuela no hana na nyakwenda economía na jibi Jishikoka chuna chaninjitana Hahana na nuna njishikoka sana chikuna chinunzi nyakunina Hakunju kuna njishiko hakoba chagana I proyecto kishina chinjena na ha sana jitanya sina nyuna haka sana chikuna chinusi proyecto na Hakwa memena jibi kanda ini njishikishina Hakwa jukuna njishiko na hakoba chagana Kanjisa baje takachundi tae kuna hame njishindoje njibi Inkasa tiempo inga economía Y economía na jibi Nuku kachundi tae chinyakona akukua Kamuna kataun sinji Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bienvenidos nuevamente a la Jornada Nacional de Cooperativas en México 2021, Reconstruir Mejor Juntos. Para mí es un gusto saludarlos. Soy Bruno Rodríguez Treviño del Instituto Nacional de Economía Social y tengo el gran honor de presentar a dos mujeres que nos van a estar acompañando aquí y nos van a presentar este taller denominado Herramientas para activarse en y después de la pandemia. Tengo el gusto de saludar a una amiga, a Micheila Ruiz. Ella es cofundadora de Escuela de Economía Social, es originaria de Oaxaca, de Juárez, emprendedora cooperativista y ambientalista, licenciada en Ciencias Empresariales y maestrante en Gestión de Empresas de Economía Social. Es cofundadora de ECOS, Escuela de Economía Social, cooperativa de capacitación y educación popular que acompaña, impulsa y fortalece iniciativas colectivas y solidarias, especialmente dirigido a mujeres empresarias, personas artesanas y juventudes. Bienvenida, Mish. Y tengo el gusto de presentar también a otra mujer oaxaqueña. Oaxaca está fuerte en esta sesión. Dalila Díaz Vázquez, ella es de Tierra Viva, Oaxaca, de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, estado de Oaxaca, gestora educativa. Parte de su desarrollo profesional se ha enfocado en el ámbito de educación no formal,
trabajando con sociedades civiles, programas gubernamentales, fundaciones y asociaciones. Actualmente forma parte de la sociedad cooperativa Yuki-Et, una iniciativa que busca generar conciencia a través de temas de educación ambiental y actividades productivas sostenibles. Pues es un gusto tenerlas aquí con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias por participar en este taller número 2, denominado Herramientas para activarse en y después de la pandemia. Bienvenidas y pues les cedo el uso del micrófono para que podamos comenzar con nuestros trabajos. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, somos del estado de Oaxaca, venimos a compartirles nuestra experiencia en el ámbito de las sociedades cooperativas, tanto como lo hemos vivido antes, durante y la proyección que tenemos post pandemia para poder reactivarnos y fortalecer a nuestra cooperativa desde el ámbito social. En el marco del Día Internacional de las Cooperativas estamos presentando el taller titulado Herramientas que se van a utilizar durante y después de la pandemia. La agenda está conformada por 3 puntos esenciales. Primero vamos a abordar lo que es la introducción, hablando sobre nuestras cooperativas, quiénes somos y nuestro trabajo. Posteriormente, seleccionamos 5 herramientas que consideramos son fundamentales para poder fortalecer la operatividad de las cooperativas a través de ideas, tips y estrategias que vamos a ir desglosando a lo largo de este taller. Y por último, vamos a compartir unas conclusiones y también brindar apertura para que puedan realizarnos preguntas y respuestas e incluso pues también intercambiar estos conocimientos, tanto de quienes están presentes y nosotras también poder retroalimentarlos. Muy bien, muchas gracias, Dali. Y bueno, también les invitamos ahorita a que puedan acceder a esta plataforma porque nos encantará también pues comenzar a leerles, saber quiénes están por aquí. Les comparto también el enlace por el chat. Y la pregunta es, ¿qué cambio te gustaría generar en tu comunidad? Nos encantaría que nos puedan compartir sus ideas. Voy a cambiarme un segundo para estar en la otra plataforma. Y esperamos ahí que puedan comenzar a sumarse para que puedan empezar también a compartirnos. La pregunta, la reitero, es ¿qué cambio te gustaría generar en tu comunidad, en tu barrio, en tu colonia o en tu ciudad? Entonces les compartimos la liga o también si prefieren entrar directamente a la página www.menti.com y utilizar el código 87352061. Entonces vamos a dar unos segundos para que se puedan empezar ahí a aparecer las respuestas y ahorita vamos regresando para dar lectura. Bien, pues voy a ir dando lectura a algunas de las respuestas. Muchas gracias, qué bueno que ya están aquí interactuando con nosotras. Y alguien nos comparte, empatía por los seres vivos. Seguridad, qué importante, yo también coincido con ese cambio que me encantaría ver en mi comunidad. Calidad de vida, cambio de actitud de las personas, más alumbrado público, unidad, limpieza, seguridad, también alguien más coincide. Impulsar la limpieza de las calles y colonias, evitando con ello inundaciones que se están dando en estos tiempos. Efectivamente. Generar más empatía social. Y Dali, también si tú quieres ir compartiendo por aquí, te paso la palabra. Gracias. Sí, también nos comparten la idea de un enfoque de ecología solidaria, me parece, responsabilidad, que haya zonas seguras para todos, que podamos salir libremente sin temor a cualquier hora. Eso es fundamental.
Mis vecinos y yo ya empezamos, estamos recolectando botellas y trabajando en colectivo, ayudando a remodelar nuestros muebles. Me encanta mucho esta idea, ojalá nos puedan también compartir en qué zona lo están implementando. Urbanismo, una mejora en la economía, salud y respeto, seguridad, cambio de chip, desarrollo integral, emprendimiento, trabajo orgánico, me parece, seguridad se repite mucho. Esa sí es como una de las temáticas también en auge. Unión de personas para lograr una comercialización de productos con el valor adecuado. La organización comunitaria para identificar problemas o metas para movilizar recursos. Ese también se me hace muy interesante. Desarrollar e implementar estrategias para alcanzar los objetivos que se quiere lograr. Por supuesto, y coincido ahí mucho con la palabra la organización, ¿no? Es tan importante, en ECOS pensamos que es complejo y simple a la vez, y que justamente detona pues estos cambios en nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra colonia, nuestra ciudad. Pues bueno, vamos a dar un par de segundos más para que puedan estar aquí compartiéndonos. También muchas gracias, alguien nos pone por aquí, formación de cooperativas de consumo en barrios, comunidades de Hermosillo, Sonora. Un saludo también hasta allá, apoyar comercio y servicios locales. Y bueno, vamos a dar otros segunditos por si alguien más quiere colocar, y bueno, también vamos a estar después compartiendo estas ideas en la sistematización para que pues las puedan también por ahí consultar. Y bueno, pues la intención de comenzar la sesión de esta manera es porque cuando platicamos Dali y yo, nos dimos cuenta que eso teníamos en común, que nuestros proyectos cooperativistas, han iniciado justamente al cuestionarnos y, por otra parte, identificar ese cambio, ese anhelado cambio que queremos ver en los espacios donde vivimos. Porque donde quiera que veamos, hay grandes retos, hay grandes necesidades y problemáticas. Así que bueno, Dali, te regreso la palabra también si quieres aquí estar compartiendo un poquito más, alguna otra impresión. Sí, concuerdo contigo en el sentido del aspecto de la colaboración y de la organización, que desde las cooperativas es una de las actividades fundamentales que debemos fortalecer con cada uno de los integrantes que conforman las cooperativas, pero también en la población objetivo con la que trabajamos, porque al final el enfoque es social, también tiene un enfoque económico, pero buscamos justamente generar un bienestar hacia la población. Que de manera conjunta se pueda mejorar justo la calidad de vida y también la calidad del medio ambiente. Muy bien, les agradecemos mucho sus comentarios, sus ideas, consideramos que son muy importantes. También es interesante cómo ya se están empezando a implementar algunas. A continuación vamos a comenzar con la presentación de cada una de las cooperativas, tanto de Mish como la mía. Yo voy a iniciar. Mi cooperativa se llama Jujkiet, que en lengua mije significa tierra viva. Las y los integrantes que la conformamos somos 5 personas, de los cuales todos pues igual pertenecemos a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. Actualmente esta cooperativa está operando en la zona metropolitana del estado de Oaxaca. Esta cooperativa a través del diálogo buscamos de qué manera justo podemos impactar en el ámbito local en donde estamos. Fue de esta forma en que nos dimos cuenta que todos coincidíamos en realizar acciones tanto a favor del medio ambiente, pero también que contribuyeran a la sociedad. De esta forma, pues también tener un impacto y que no se dejara fuera el ámbito económico, pero que justamente pudiéramos integrar a través de una acción cada uno de estos enfoques.
Entre el diálogo también nos dimos cuenta que el manejo de desechos sólidos urbanos era una de las situaciones que también estaba generando una problemática en la zona metropolitana del estado, sobre todo en el manejo de residuos orgánicos, ya que en Oaxaca se generan al día 1.200 toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales el 50% pertenece a los residuos orgánicos. Con ello consideramos que si se puede brindar un aprovechamiento a este 50% de residuos orgánicos, estaríamos disminuyendo el impacto que se está generando actualmente a nivel ambiental, tanto en la contaminación del suelo, del aire y del agua. Y de igual manera, al realizar la clasificación adecuada de estos desechos, también se le puede dar un aprovechamiento a los residuos inorgánicos, que son los que actualmente sí han tenido un mayor manejo. Sin embargo, el volumen que se está generando en cuanto a residuos orgánicos también es mayor al número de residuos inorgánicos. Es por ello que dijimos, bueno, podemos desde también lo que nosotros sabemos, lo que podemos hacer, contribuir y realizar una actividad que pueda tener un impacto socioambiental. En la cooperativa estamos en la parte operativa 3 personas, un ingeniero agrónomo, un ingeniero civil y yo que soy gestora educativa, y de esta manera pues también realizamos como esta interacción interdisciplinaria de diferentes carreras, pero que compartimos justamente un fin, que es contribuir al medio ambiente. Es por ello que elaboramos nuestra misión de la siguiente manera, y se las voy a leer textual. Somos una sociedad cooperativa oaxaqueña comprometida con el cuidado del medio ambiente. Brindamos alternativas para mitigar el cambio climático, ofreciendo el servicio de gestión de residuos orgánicos para transformarlos en productos de valor a través de procesos técnicos, tecnológicos y educativos. Operamos en la zona metropolitana de Oaxaca, en fraccionamientos, mercados, residencias, florerías, hoteles, restaurantes, municipios y público en general. Este es el servicio que nosotros ofrecemos, y con el manejo que brindamos generamos lo que es abono de compostaje. Igual, cuando nosotros iniciamos como cooperativa, nuestro primer producto de valor fue lo que es el abono de compostaje. Teníamos esta iniciativa de darle el manejo a los residuos orgánicos y pues que el abono fuera lo que nosotros estuviéramos vendiendo. Sin embargo, también nos dimos cuenta que el servicio en sí, para poder darle un manejo adecuado a los residuos, también es una actividad que puede generar ingresos. Y además de que es una actividad que permite también el tener contacto con la población y sobre todo fortalecer la concientización y sensibilización en cuanto a la clasificación de desechos y a la disposición final que se le brinda en la zona metropolitana. Es por ello que desglosamos dos productos de valor, que sería el servicio en el manejo integral de residuos orgánicos y el producto que sería el abono de compostaje. En este servicio lo que nosotros hacemos es realizar la recolección, el traslado, el manejo, que es darle justamente el proceso para que se pueda descomponer, y por último prepararlo para que pueda venderse, ya sea para el uso de jardinería o en la producción de hortalizas. También somos una cooperativa que lleva 4 años de operación. Nosotros iniciamos en el año 2018. Durante este año nosotros empezamos con una prueba piloto de nuestro proyecto, recolectando en 5 mercados de la zona metropolitana, pero al momento de brindar nuestro servicio nosotros no cobrábamos. Empezamos justamente para empezar a medir cuánto se genera al día en estos mercados, también para conocer el nivel de participación de la población y qué tanto estamos
concientizados para clasificar los desechos, para comprometernos a realizar una separación adecuada y también para conocer qué está sucediendo justamente con estos desechos, por qué no se les está dando un manejo. Y en general encontramos que sí existe un servicio de recolección municipal, sin embargo, pues también por la cobertura y el nivel de desechos que se genera, no se dan abasto. Es por ello que nosotros dijimos, bueno, podemos también empezar a realizar desde lo que sabemos, lo que podemos realizar, atender esta problemática. Además de que la zona de los mercados es un espacio en donde se generan malos olores, reproducción de fauna nociva e incluso pueden ser focos de infección en diferentes enfermedades que afectan directamente a la población. Por ello consideramos que podría ser un espacio en donde tuviese mayor impacto nuestro proyecto. De igual manera, consideramos que al ser también un espacio en donde mayor población se junta para realizar sus actividades de comercio o de compras, pues igual podría tener un impacto en cuanto a la imagen que se puede dar en estos espacios y que fueran pues espacios más saludables y sobre todo con áreas verdes. En este proceso validamos nuestro proyecto, nos dimos cuenta de que sí tiene potencial para que pueda tanto fortalecerse con esta iniciativa de brindar el servicio, pero también transformarse en lo que es la producción de hortalizas, partiendo desde la producción del abono e incluso cumplir con este proceso de economía circular que nos permite aprovechar todos los recursos que estamos teniendo en nuestro proceso productivo. Durante estos años que estuvimos operando sin ningún costo, llegamos a recolectar 100 toneladas de residuos orgánicos. Posteriormente, pues viene la pandemia, tuvimos que suspender nuestras actividades como por 5 meses, pero también nos dimos cuenta de que la basura es una problemática que no para, aunque estemos en pandemia. Seguía la situación, seguían generándose desechos e incluso incrementó con esto de las mascarillas y demás productos médicos que se estuvieron ocupando. Entonces la problemática incrementó y dijimos, bueno, es ahora, tenemos que ponernos nuevamente a brindar nuestro servicio porque también ya teníamos nuestros contactos, ya teníamos nuestros clientes, nuestras rutas de recolección y nuevamente a mediados del 2020 decidimos retomarlo. Actualmente seguimos operando, tuvimos que disminuir nuestras rutas para poder también poder solventar los costos de producción y costos operativos y con ello actualmente llevamos recolectando 25 toneladas de desechos orgánicos. Y bien, les compartimos algunas imágenes de lo que hacemos, cómo es que vamos nosotros realizando este proceso. En primera, pues es la recolección y no solamente de residuos orgánicos, sino también de materia verde, ya que justo la materia verde es uno de los tipos de residuos que genera volumen y que los camiones recolectores no se lo pueden llevar, ya que ellos pues priorizan llevarse los desechos inorgánicos y también genera una problemática porque al no darle esta transformación adecuada a los residuos, al final termina siendo un espacio donde se generan malos olores y la población pues también se encuentra inconforme por esta situación. Posteriormente pues realizamos el traslado de los desechos a nuestro espacio de compostaje, que igual es un terreno que tenemos que ha sido donado por uno de los integrantes de la cooperativa. Realizamos lo que es la composta, como se puede ver en la tercera imagen, y la verdad sí son compostas de una altura de 2 metros, 2 metros y medio. Por ello pues también tenemos que rentar a veces máquinas para que nos puedan realizar la mezcla de nuestras camas y de esta manera pues también
avanzar en su descomposición. Igual les mostramos imágenes de las camas que tenemos actualmente. Ahí podemos ver 5. Y se puede también notar cómo es que se va realizando la descomposición de cada una. Y por último, pues realizamos lo que es la criba para que podamos vender nuestro abono. Igual aquí otras fotos donde estamos en el proceso de recolección. También es una actividad muy interesante, ya que la misma población se involucra para ayudarnos a recoger la materia verde. Consideramos que también es un cambio de actividades o de la cotidianidad en la que cada persona vive, pues de esta forma también se van acostumbrando y dicen, ya viene el camión de la recolección de residuos orgánicos, y ellos mismos empiezan a separar sus desechos, o nosotros les brindamos las recomendaciones pertinentes para que puedan realizarlo. Sí ha sido un proceso también porque no estamos acostumbrados a clasificar nuestra basura, y menos en las zonas urbanas. Estamos acostumbrados a mezclarlo todo y a entregarlo de esta forma, pero sí nos ha tocado también realizar esta labor de sensibilización para que las personas puedan comenzar a clasificarlo, y pues también darse cuenta de que cuando clasificamos nuestros desechos ya no son basura, sino son desechos aprovechables, porque estamos justamente colocándolos en donde deben estar. Y bueno, consideramos que el impacto que actualmente estamos generando a nivel social es justo la concientización y la sensibilización, e incluso la participación de la población, ya que entre comuneros, entre fraccionamientos, pues se van organizando. El impacto ambiental, pues justamente es cómo nosotros le estamos brindando el manejo a los desechos, reducimos también la contaminación e incluso los costos en el manejo, ya que cuando se depositan en rellenos sanitarios o basureros municipales, los costos de atención aumentan porque no hay una clasificación adecuada, y mucho menos si los dejamos en esa disposición por meses, imposibilita el aprovechamiento. Y por último, también consideramos que el impacto está en la salud, ya que pues se genera este cuidado de la población, justo en estas áreas que son focos de contaminación. Muy bien, pues muchas gracias, Dali, por compartirnos. Y bueno, la intención también de esto es porque este es pues el paso número 1, incluso el paso número 0 de comenzar con un proyecto o también potencializarlo. Es muy importante identificar eso que queremos cambiar en el lugar donde vivimos y tomar acción. Yo les voy a platicar ahora de nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa se llama Ecos Escuela de Economía Social, y nos interesa impulsar la educación popular. Una disculpa también ahí por si se filtran los sonidos ambientales. Y lo hacemos también desde esta misión del buen vivir. La lucha también por descentralizar. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, si alguien se quiere capacitar, pues hay que ir a la ciudad, hay que viajar pues a veces grandes distancias, también una inversión para poder capacitarse. Entonces sí nos interesa también esto de descentralizar y democratizar el conocimiento, donde todas las personas podamos compartir, podamos también retroalimentar lo que estamos haciendo, y pues eso es lo que estamos haciendo aquí en Ecos Escuela de Economía Social desde el año 2016. Y bueno, pues precisamente todo comenzó con querer hacer este cambio en nuestra comunidad. Empezamos a trabajar de manera voluntaria en una iniciativa durante la universidad. Entonces, por muchos años estuvimos promoviendo, acompañando proyectos colectivos sin tener la noción que se llamaba cooperativismo. Algo muy importante durante este proceso, pues también fue el cuestionarnos por qué había a un par de kilómetros de nuestra universidad realidades diferentes, ¿no? Y aquí en Oaxaca, que también pues durante toda la vida hemos escuchado
que somos uno de los estados más pobres del país, o más empobrecidos en realidad. Entonces, en ese contexto, nos dimos cuenta que estas externalidades del capitalismo, ya tiempo después lo nombramos así, que por una parte es la degradación ambiental, las grandes brechas de desigualdad y la pobreza. Entonces nos dimos cuenta, y esto fue fundamental porque nos movió y dijimos, queremos hacer algo. No sabíamos en ese momento ni cómo, no teníamos la claridad de por dónde empezar, pero ahora les queremos compartir pues esta herramienta cero de que identificar muy bien aquello que te mueve, aquello que te lastima, poder también investigar al respecto por qué sucede, es bien importante. Y bueno, precisamente a partir de ahí, posteriormente nos adentramos ya teóricamente a revisar estos conceptos y nos dimos cuenta, pues por una parte, que hay un sistema que tiene el objetivo de la reproducción del capital y la verdad es que lo hace bastante bien. Y por otra parte, se utiliza como un medio a los recursos naturales y a las personas. Entonces, pues nos hemos dado cuenta que ese modelo pues ya no es sostenible, ya no podemos seguir impulsando este tipo de proyectos, necesitamos mirar otras formas de organización y esas las encontramos en la economía social solidaria, donde el objetivo es poner en el centro a las personas, pero no solo desde una mirada antropocéntrica, sino también cómo nos conectamos y en equilibrio con la naturaleza, con nuestro entorno. Aquí algo que quiero resaltar, a veces también se piensa que quienes hacemos parte de las cooperativas, de la economía social solidaria, pues de pronto no utilizamos el dinero ni el capital, no, decir que no, justamente lo utilizamos para lo que es, para un medio que nos permita potencializar el trabajo que hacemos, pero algo muy importante es la organización de las personas. Y cuando ya tenemos esa organización, el capital o ese fondo semilla, pues viene muy bien para impulsar los proyectos. Y de esta manera, pues por una parte, poner la economía realmente al servicio de las personas y por otra parte, también pues apuntar a ese anhelado buen vivir, como también se le conoce pues en muchos de nuestros pueblos originarios. Y haciéndole aquí un zoom a la economía social solidaria, también nos hemos dado cuenta pues que impulsar proyectos cooperativistas es una muy buena apuesta. Sin embargo, también una lección muy importante a lo largo pues, de la historia de las cooperativas y ahora más con el tema de la contingencia por el COVID, nos hemos dado cuenta que no solo tenemos que impulsar procesos de economía social, sino también procesos de economía solidaria. Estos procesos que no pasan por el mercado, pero que igual nos fortalecen en conjunto. Por ejemplo, el tequio, el trueque, la mano vuelta, el banco de tiempo, que ahorita también les vamos a estar compartiendo un poquito más al respecto, la olla común, las monedas sociales. Entonces, esto nos hemos dado cuenta que nos hace realmente resistentes a las crisis económicas. Por eso, desde ECOS, apostamos a procesos articulados, no solamente mercantiles y de intercambio de productos y servicios en el mercado tal y como lo conocemos, sino también apostar por fortalecer las redes solidarias, porque eso también es una herramienta muy importante que más adelante les compartiremos a detalle. Y bueno, aprovechando también hoy, que es el Día Internacional de las Cooperativas, les queremos compartir un concepto que hemos estado trabajando de manera conjunta en ECOS Escuela de Economía Social. Decirles que también a nivel internacional pues se habla mucho de estos temas, sin embargo aún no existe un concepto homologado. Eso lo celebramos mucho porque da espacio a nuestros diferentes imaginarios. Y yo lo que siempre he dicho es que, y que aquí, justo aquí levantemos la mano, pues, quienes queremos vivir mejor, ¿no? Quienes queremos mayor seguridad, como ya lo colocaban ahí, quienes queremos tener un mejor trabajo, acceso a la mejor alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, quizás lo nombramos de manera diferente, pero al final vamos en la misma línea, que es la economía social y solidaria. Y entendemos que son este conjunto de acciones económicas, sustentables, sostenibles, y principalmente regenerativas, porque donde quiera que veamos hay grandes retos, como también ustedes ya los identificaban al inicio, en el aspecto ambiental, pero también en el aspecto social.
vivimos en un país con suma violencia, ¿no? Incluso pues en un mundo con tantos conflictos activos. Entonces, está comprobado que los lugares más seguros son los lugares donde está más cooperativizada la economía. Y todo este conjunto de acciones pues priorizan la reproducción de la vida, el buen vivir y la satisfacción de las necesidades humanas por encima del lucro. Sin embargo, no quiere decir que no hagamos negocios. La diferencia radica en que hacemos otro tipo de negocios. Hacemos negocios que están centrados en resolver problemáticas reales y principalmente también problemáticas muy sentidas que compartimos las personas que integramos parte de la cooperativa. Y bueno, justamente les compartía esos elementos como antesala para pues hablarles de lo que hacemos. En ECOS Escuela de Economía Social, pues nos dedicamos a impulsar y fortalecer a iniciativas de la economía social solidaria. En el aspecto social, que tiene que ver con lo organizativo, con la creación de equipos inteligentes, y de manera paralela en la dimensión empresarial. No solamente pues que nos llevemos muy bien al interior, sino también cómo hacemos pues que esa actividad nos permita también un ingreso para nuestras familias, para nosotras mismas como personas. Y bueno, tenemos actualmente 4 programas. Uno de ellos es Ecos del Medio Ambiente, donde hablamos acerca pues de los patrones de producción y de consumo para justamente pues concientizar hacia un consumo local, un consumo responsable, crítico y justo. Por otra parte, tenemos un programa que se llama Mujeres Líderes, donde tenemos diferentes proyectos en el estado de Oaxaca. Anteriormente también cabe señalar que justamente estábamos 100% presenciales porque estamos trabajando pues con grupos poblacionales en situación de desigualdad, donde pues muchas veces no se tiene acceso a un dispositivo, a redes sociales, a internet. Entonces, pero también a partir de la pandemia nos hemos adaptado, que también es una característica muy importante, y hemos también, pues, ahora impulsado programas en la virtualidad, y eso nos alegra mucho porque hemos también podido llegar a todo el estado. Nuestro tercer programa se llama Juventudes Cooperativistas. Somos jóvenes, entonces de manera como muy orgánica nos hemos inclinado también para acompañar a nuestros pares y que puedan también pues impulsar proyectos, como lo hemos dicho, desde sus comunidades, desde sus colonias, desde sus barrios, con el objetivo también, por una parte, de frenar la migración. Oaxaca, pues, es uno de los estados que tiene mayores índices de migración y pues lo que queremos es también que podamos quedarnos las juventudes aquí para detonar ese anhelado buen vivir. Y finalmente, nuestro cuarto programa que se llama Ecosistemas Solidarios, donde nos articulamos para la incidencia en política pública, para también promover este modelo cooperativista. Y la verdad es que el tema de generar alianzas es algo, es un gran aprendizaje y también les vamos a compartir más adelante una herramienta para poder realizarlo. Y bueno, pues sin más, esto también lo queríamos colocar por aquí para decirles que las herramientas que a continuación les compartiremos, pues no solamente son herramientas que hemos tomado por ahí o que nos contaron, no, son herramientas que las hemos implementado directamente en nuestras organizaciones, en nuestras cooperativas, y que nos han ayudado y que las hemos visto también como herramientas que han marcado una pauta al interior y al exterior. Entonces, pues te quiero pasar la palabra, Dali, para que nos puedas compartir. Sí, muchas gracias, Mitch, por compartirnos también lo que hace ECOS. Y justo considero que ECOS es uno de los pioneros también en cuanto al fortalecimiento de las cooperativas en el estado de Oaxaca. Y parte de estas herramientas hemos empezado tanto la cooperativa Juquiet como ECOS a implementar y a promocionar en las diferentes cooperativas con las que hemos tenido contacto. Dentro de la primera herramienta está el mapa de expectativas. La segunda es planeación estratégica participativa. La tercera, banco de tiempo. 4, el Canvas social.
y 5, mapa de alianzas e intercooperación. Cabe mencionar que estas estrategias nosotras ya las hemos implementado, consideramos que tienen impacto y han tenido también buenos resultados, tanto para lo que estamos haciendo y para lo que tenemos planeado realizar en cada una de nuestras cooperativas. Consideramos que igual puede ser aplicado en cualquier momento o etapa en la que se encuentre una cooperativa, incluso si está por iniciar una idea, también son fundamentales para poder ordenar ideas, realizar la planeación y sobre todo focalizar las actividades que se pretenden realizar. Sí, así es, porque también algo muy importante es que nunca vamos a tener todas las condiciones, ni todos los recursos, ni todas las personas o todos los conocimientos para empezar. Entonces, coincido con lo que comentas, Dali, de pues hay que focalizarnos y también algo muy importante, pues echar a andar, ¿no? Echar a andar el proyecto porque realmente también ahí es donde ya se van generando estos aprendizajes y se van también recuperando para la cooperativa o el proyecto colectivo. Y bueno, yo les quiero compartir esta herramienta que se llama mapa de expectativas, que también nos ayuda pues a pasar del plano individual a un grupo y a un equipo de trabajo, ¿no? Porque hay que reconocer que pues antes que nada somos personas y ya ven que dicen por ahí que cada cabeza es un mundo. Entonces, ¿cómo también reconocemos, identificamos pues los intereses, las necesidades y expectativas personales, las ponemos en el centro, las compartimos para que eso nos permita construir un equipo inteligente de trabajo? Entonces, aquí les comparto también la plantilla, si gustan también tomarle una captura de pantalla, también les invitamos a que la puedan en estos minutos ir ahí trazándola. En la experiencia, la verdad es como estas herramientas mágicas, digo yo, porque nos ayuda mucho a poner las cartas sobre la mesa. La primera parte de esta herramienta es poder colocar en el centro, bueno, primeramente también si pueden imprimirlo o si lo pueden también entregar una hoja a cada persona que sea parte o que esté iniciando con ese proyecto colectivo y que cada persona pues pueda concentrarse en responderlo de manera individual. Y comenzamos con la parte central de las expectativas, ¿no? ¿Qué espero de este proceso? ¿Qué espero de este proyecto? Y la verdad, esto es muy interesante porque, pues de pronto no nos detenemos a preguntarnos también esto, ¿no? Les quiero compartir una experiencia también. El año pasado estábamos ahí comenzando a participar en un grupo de trabajo donde nos dijeron, vamos a construir huertos y aquí no importa si no tenemos financiamiento, porque lo que necesitamos es nuestra fuerza de trabajo. Así que eso fue muy importante, sin duda. Pero el tema era que pues había personas que veíamos ya nuestro huerto ahí construido, pero también había personas que veían incluso un poco más allá. Y algunas otras personas que simplemente pues querían escuchar y querían estar un poco más desde el margen, digámoslo así. Y que también eso está bien, es válido. Pero esta herramienta nos ayudó para poner las cartas sobre la mesa y poder también tener esta claridad de cuál iba a ser el alcance del grupo, ¿no? El alcance de ese proyecto. Entonces, la parte central y la parte número 1 es colocar ahí, pues, ¿qué esperamos de este proceso? Y a partir de ahí, ir hacia el lado superior izquierdo y responder también quién soy. Quizás pueda ser una pregunta muy filosófica, pero cómo también queremos pues presentarnos o cómo también queremos aportar en esta experiencia, ¿no? Todo tiene que también estar pensado a partir de esta expectativa. Entonces, ¿qué conocimientos tengo? ¿A quiénes conozco? Y aquí también es muy relevante porque a veces no nos damos cuenta que a lo mejor si no tenemos el gran capital, el gran fondo semilla, pero a lo mejor tenemos una red o un mapeo de posibles actores, de posibles clientes que nos puedan también aportar. Entonces, hay que colocar ahí quiénes somos, qué conocimientos, también qué saberes tenemos, a quiénes conocemos.
Posteriormente, la segunda parte es colocar los tiempos. ¿Cuánto tiempo estás dispuesta o dispuesto a invertir en la experiencia? Y aquí también esta herramienta ha sido muy reveladora porque nos hemos dado cuenta que a veces hay gente pues que tiene mucha disponibilidad, pero a veces gente que sí le interesa participar, sí que quiere estar ahí, pero pues muy puntualmente puede aportar una hora, ¿no? O a lo mejor pues no nos podemos reunir todo el mundo y a veces también esto puede generar frustraciones o un sentimiento de injusticia en el futuro. Entonces hay que colocar ahí cuánto tiempo podemos invertir. Y también para compartirles una experiencia, aquí, por ejemplo, hicimos este ejercicio en un proyecto que estábamos ahí comenzando y fue muy interesante porque a partir de esto, generamos un grupo motor. Nos dimos cuenta que nadie, o mejor dicho, nunca íbamos a coincidir, nunca íbamos a tener los mismos tiempos, entonces íbamos a generar un grupo motor que iba a estar ahí impulsando y las otras personas iban a estar sumando pues de cierta manera y desde otra posición, ¿no? A lo mejor apoyando más con la difusión o quizás con la documentación o de alguna otra manera. Entonces hay que colocar ahí. Yo les recomiendo poner de manera semanal, ¿no? Poner o que la medida sea la semana y a partir de ahí, ¿cuántas horas puedes invertir para esta experiencia? Posteriormente, vamos a regresarnos a la parte inferior izquierda y colocar qué cosas podrían salir mal y también qué experiencia positiva podemos sacar de esas contingencias. ¿Podemos adelantar un plan B? Entonces también ahí hay que sacar toda esa lista, qué es eso que podría salir mal, pues que nos podemos pelear, que podemos a lo mejor no llegar a la meta, o qué puede salir mal. Entonces ahí no solo una lluvia, sino una tormenta de ideas de todo eso que podría salir mal, y también algo muy importante, si podemos adelantar un plan B. Y aquí también les quiero compartir otra experiencia en un proyecto que estábamos junto con actores institucionales, organizaciones de la sociedad civil, pues por ahí colocaban y decían el tema pues de que nos podamos pelear, ¿no? O que se diluya dentro del tiempo. Entonces ahí nos permitió visualizar desde el inicio que teníamos que firmar un convenio para que pudiera pues también darle mayor seriedad y en este protocolo a esa colaboración que teníamos. Y finalmente del lado derecho, inferior derecho, pues el espacio de la co-creación. También, ¿qué precompromisos yo puedo hacer en este momento? ¿A qué me comprometo también con el equipo, no? Por ejemplo, pues yo me comprometo a que no me voy a salir, o que voy a responder todos los mensajes, o que voy a estar ahí, o que voy a avisar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también hay que colocarlos. Y ya que cada quien lo respondió de manera individual, pues va a ser muy importante pues que ahora se den el tiempo para compartirlo. Y como les decía hace un momentito, pasar de esta parte de ser un grupo a un equipo inteligente de trabajo. Entonces voy a compartirles también como aquí en resumen cómo es ese proceso, ¿no? De reconocer primero quién soy, qué expectativas tengo, y también una de las partes fundamentales pues es si podemos adelantar un plan B, ¿no? Porque de pronto también pasa, yo he visto muchos proyectos que estamos al inicio con toda la emoción, pero posteriormente pues va como decayendo, ¿no? Entonces es muy importante también ver de qué manera podemos ahí mantener el ánimo, mantener la participación en las colaboraciones, en el trabajo colectivo. Y bueno, aquí está también la fotografía que les comentaba hace ratito, justamente ahí estábamos haciendo este trabajo y pues fue muy interesante porque pues las expectativas, por supuesto que todas fueron diferentes, pero nos permitió pues tener un piso común a partir del diálogo y la construcción colectiva. Y pues bueno, ahora te paso la palabra, Dali, para que nos compartas esta herramienta. Muchas gracias. Muy bien, la segunda herramienta que consideramos importante para trabajar, como les comentábamos, no solo al momento de querer iniciar o poner en marcha una cooperativa o un proyecto, sino en todo momento se puede utilizar y justamente se puede volver a modificar de acuerdo a las condiciones tanto externas como internas que pudiéramos encontrar. Esta herramienta es la planeación estratégica. Primero, ¿en qué consiste esta herramienta? Es un proceso de análisis en donde vamos a
tanto valorar las situaciones internas como externas de la cooperativa, el ambiente en general. Esto nos va a permitir tomar decisiones y justo establecer líneas de acción de acuerdo a lo que queremos lograr, a lo que queremos hacer y también las metas que queremos alcanzar. Y sobre todo, considerar justo las líneas o los enfoques que las cooperativas buscan, que es el bienestar social, que se genere este impacto ambiental y pues no olvidar el aspecto económico, que como vemos, podemos generar ingresos, podemos poner en marcha un emprendimiento, pero la ventaja de esto, de generar ideas o de empezar a innovar en nuestras actividades, es que podemos justo hacer acciones remuneradas, pero que tengan un impacto en la sociedad y en el bienestar. ¿Cuáles son las características que tendría esta planeación estratégica? Primero, una proyección justo de lo que queremos lograr o hacia dónde nos vamos a encaminar como colectivo. De igual manera, tiene que ser participativo. Si vimos con la anterior herramienta, lo que buscamos pues es que se fortalezca el grupo de trabajo. Y al ser participativo, al escucharnos todos, al ser equitativo e igualitario, justo nos va a permitir la toma de decisiones. De igual manera, las cooperativas tienen esta característica, ya que parten desde una organización igualitaria, no hay como una persona en el organigrama jerárquico que imponga o tome decisiones para que los demás obedezcan, sino las cooperativas lo que buscan es que todos tienen voz y voto dentro de las reuniones, dentro de los acuerdos, independientemente de cómo esté distribuidos los cargos o las funciones que se tengan. Y es algo que resaltamos mucho también, e incluso la equidad de género en cuanto a la participación de hombres y mujeres. De igual manera, esta planeación estratégica y las actividades que vayamos planteando, al realizar esta proyección también tienen que ser secuenciales, porque una actividad que yo realice me va a permitir fortalecer la siguiente actividad o, en dado caso, propiciar que yo pueda lograr un siguiente paso. Ya en un momento les vamos a compartir un ejemplo para que vaya como hilándose esta idea. De igual manera, sugerimos revisar también lo que es la teoría del cambio, ya que es también una de las herramientas que consideramos puede ayudarnos a vislumbrar qué es lo que estamos haciendo, en qué contexto vamos a empezar a trabajar o en qué contexto nos vamos a encontrar, siempre que consideremos hacia dónde queremos llegar. Para ello, pues hay que partir de este cambio deseado. ¿Cuál es el impacto que queremos generar? ¿Qué producto de valor vamos a ofrecer a la sociedad, a la población o a instituciones? Porque incluso los servicios o los productos de valor pues pueden ir dirigidos a diferentes tipos de población. Y de igual manera, ¿qué impacto es el que queremos generar en la población objetivo? Porque como vemos, pues sí hay muchas cooperativas, incluso hay empresas, hay emprendimientos, pero consideramos que es importante también saber hacia dónde vamos. O sea, no, sí es como tomar esta decisión y atreverse a realizar una actividad, pero también considerar cuáles son mis herramientas, desde dónde parto para poder fortalecer mis actividades y que en la medida de lo posible, considerando estos cambios o estas situaciones que pudieran alterar mis resultados, tengan el mínimo de situaciones negativas o situaciones que pudieran poner en riesgo nuestro emprendimiento. Es por ello que consideramos que partir desde esta teoría del cambio nos permite también considerar todas las áreas potenciales. Dentro de los pasos que como cooperativa hemos abordado, porque también hay varias metodologías, hay varias teorías que nos van guiando, consideramos que hay 5 pasos fundamentales que podemos poner en práctica. El primer paso es el análisis estratégico, que incluye un diagnóstico
que justo tiene que ver con el ambiente externo, cómo afecta a mi emprendimiento y también internamente, cómo estamos constituidos, cómo estamos en grupo para poder hacer frente a los riesgos que pudiéramos encontrar. Para realizar este diagnóstico puede ser desde una reunión participativa, desde una lluvia de ideas, desde un análisis FODA, desde una plática. Consideramos que se presta justamente como para el diálogo y con que una persona esté guiando este proceso, podemos justo identificar cómo estamos como cooperativa y qué es lo que queremos realizar e incluso también detectar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de oportunidad para poder poner en marcha nuestro proyecto. En nuestro caso, como cooperativa Juzquiat, considero que al ser integrantes con diferentes disciplinas, nos permitió también acoplarnos y el poder cada uno contribuir desde su experiencia y desde sus conocimientos para poder fortalecer nuestro proyecto. Y de igual manera, pues considerando el contexto con nuestra prueba piloto, fue como nos dimos cuenta de cuáles eran nuestras áreas de oportunidad y cuáles eran las situaciones que tendríamos que trabajar con la población. Posteriormente, realizar un marco estratégico que al final lo que se busca también generar es una identidad como colectivo, que todos se sientan parte de lo que estamos realizando, no solo para quienes forman parte central de la cooperativa, sino también para los que participan en el servicio que nosotros brindamos. Para ello, también resaltamos la importancia de contar con una misión, con una visión, con una estructura sólida que mediante la participación se puede establecer, la delegación de funciones, las áreas que se van a trabajar, las metas, el modelo de negocios, el tipo de cliente. Todas estas líneas son importantes también de ir definiendo. También considerar que el primer borrador pues va a ser la primera evidencia de nuestro proyecto, de nuestras ideas, pero al final siempre vamos a estarlos modificando porque una vez que llevemos en práctica nuestro modelo de negocios, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que cambiar algunas cosas o diseñar nuevas estrategias. Por lo tanto, pues ahí vamos a empezar a generar lo que es el ensayo-error para justo empezar a generar conocimientos de acuerdo a lo que estamos realizando. En el caso de nosotros, pues sí nos ayudó el poder operar del 2018 al 2019, brindando el servicio, sondeando también el nivel de participación, incluso también la población cuánto podría pagar por este servicio, porque al final con quienes nosotros tenemos contacto, pues también es población que no podría pagarnos una cantidad mayor a lo que ellos van ganando. Entonces, sí hay como varias situaciones que nosotros empezamos a considerar, incluso en los costos que empezamos a tener. Y bueno, la tercera línea de acción, es la anterior, gracias, es la elección de la estrategia. Una vez que empezamos justo a llevar a campo, por ejemplo, el modelo de negocios, en nuestro caso lo que nosotros hicimos fue ir directamente con nuestros clientes potenciales, como son los mercados, los restaurantes, los fraccionamientos, presentarnos, realizar nuestras pláticas para que la población pudiera conocer lo que hacemos, los costos que tenemos, el establecimiento de las rutas. Entonces sí fue mucho trabajo de cara a cara con las personas para poder conversar con ellas y abrirnos justamente estos espacios, porque al final este servicio no es algo que se estuviera realizando antes de que nosotros tuviésemos contacto con este tipo de clientes. Con ello, pues empezamos a seleccionar cuáles son esas estrategias que sí nos están funcionando y cuáles son las que podemos implementar. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, lo que se ha fortalecido mucho es el uso de las herramientas digitales. Entonces, es así como dentro de la misma experiencia y de lo que estamos viendo con cada uno de las zonas que coberturamos, empezamos como a definir de qué forma podemos seguir tanto fortaleciendo nuestro proyecto como posicionándonos.
Con ello realizamos un plan de acción en donde desglosamos lo que son las actividades, poniendo fecha también a lo que tenemos que hacer, porque al final si no consideramos los tiempos para poder alcanzar una meta o un objetivo, podría quedar simplemente en una idea. Entonces también tanto implica un trabajo a nivel personal, porque a veces no estamos acostumbrados a trabajar bajo estos esquemas de tiempos de productos y de modalidades. Es también de mucha disciplina, pero consideramos que una vez que como cooperativas también nos vamos acostumbrando a realizar estos procesos, pues se vuelve algo rutinario, se vuelve algo que empezamos a adaptar y a entender de una forma más clara, ya que pues también implica mucha redacción, mucha revisión y sobre todo pues reuniones de días o de horas para poder sacar adelante las actividades y sobre todo tomar decisiones en donde todos los integrantes estén de acuerdo en que así se tiene que realizar. Y ya por último entra lo que es la gestión de estrategias o la gestión estratégica, en donde lo que se busca es generar un seguimiento y una evaluación de las actividades que ya se plantearon en el plan de acción, ya que pues también es importante el considerar si realmente estoy logrando o no estoy logrando la meta y entonces qué podría hacer para poder lograr nuestro objetivo. En el caso de nosotros, sí ha sido un trabajo muy extenso porque también es un campo que desconocíamos al inicio, nos adentramos y dijimos, bueno, hay que empezar a recolectar, hay que empezar a trabajar con los mercados, pero desconocíamos mucho de la operación, también cómo funciona en cada zona, los costos que se deben de tener. Desconocíamos también la forma incluso de cómo presentarnos ante los clientes o los clientes potenciales, porque nosotros pues nada más llegábamos y planteábamos nuestro servicio, pero nos dimos cuenta que pues sí hay como también protocolos o aspectos administrativos que se tienen que seguir para poder operar, que ya a la práctica pues lo hemos empezado a considerar. Igual aquí ponemos algunas evidencias en donde realizamos capacitaciones, realizamos charlas con el equipo de trabajo, sobre todo pues para ir fortaleciendo tanto la convivencia como las actividades que realizamos. Y también pues considerando las medidas de seguridad en la situación en la que estamos de contingencia, también tuvimos que tomar capacitaciones en ese aspecto para poder fortalecernos y sobre todo cuidarnos. Y ya bueno, este es como un formato sistematizado de cómo establecemos nuestro plan estratégico. Justo este formato lo trabajamos con ECOS, ya que también nosotros como cooperativa pues hemos estado buscando generar alianzas, también que otro tipo de instituciones que ya tienen la experiencia en cuanto a temas de economía social, pues nos puedan orientar. Entonces consideramos que también es otra de las ventajas que como cooperativas pues tenemos también al alcance mucha información, tenemos programas en donde podemos justamente fortalecernos. Y con ello, pues consideramos primero el equipo humano, que serían los integrantes de la cooperativa y actores externos, y temas también que pueden fortalecer nuestra labor. Y bueno, aquí en algunos temas, pues lo que es la economía social, la educación ambiental, el manejo de residuos, mencionamos ahí algunas instituciones. De igual manera, los recursos con los que contamos actualmente, pues sí, todos estos recursos han sido donados por todas y todos los integrantes de la cooperativa. Estamos en este entendido de que la labor que realizamos trasciende no solamente el generar un ingreso, sino más bien es la motivación y es el interés por generar un cambio, tener un impacto en la población y y pues sobre todo el trabajar de esta forma nos genera mucho orgullo, también nos genera mucha satisfacción el poder compartir esto con ustedes y sobre todo pues ir viendo cómo tenemos impacto y estamos generando este cambio con la población. Y bueno,
Con este ejercicio nos dimos cuenta de que hay varias áreas que tenemos que trabajar y en este ejemplo pues marcamos algunas de las actividades. Muchas gracias, Dali. Y bueno, aquí ahorita también revisaba ahí en el chat que había inquietudes respecto al banco de tiempo. Y bueno, también esta es la tercera herramienta que les queremos compartir. Y ahorita Dali hablará también más de la experiencia de la implementación. Y bueno, un banco de tiempo, como hace ratito también ya compartía, es una iniciativa que forma parte de la economía solidaria, donde se realizan intercambios, pero no necesariamente se utiliza la moneda tal y como la conocemos para poder resolver necesidades humanas. Entonces, el banco de tiempo lo que busca es un intercambio de talentos, de conocimientos, saberes, habilidades, pero a diferencia de un trueque que puede ser uno a uno, en un banco de tiempo es colectivo. Es prestar y recibir servicios, pero aquí lo rico de esta experiencia es que entre más personas sean, pues va a haber mayor diversidad de servicios que se pueden prestar y recibir. Y justamente la unidad de intercambio, pues es el tiempo. Se hacen, bueno, cada también banco de tiempo determina ahí los mecanismos, pero pues se busca que pueda ser, que se pueda poner siempre en el centro pues la ayuda mutua y que los intercambios puedan ser equivalentes en la medida del tiempo. Es decir, por ejemplo, yo pongo al banco de tiempo 3 horas de conocimientos sobre economía social y puedo también yo solicitar esas 3 horas, a lo mejor 1 hora para aprender un idioma o a lo mejor otra hora para aprender a andar en bicicleta y una tercera hora la puedo dejar ahí reservada, ¿no? Entonces eso es lo importante de esta herramienta. Y el proceso, pues, fundamental de todas las prácticas de la economía social solidaria, pues, comienza con la organización, el poder también identificar qué ofrezco, qué puedo yo ofrecer para ese banco de tiempo, para mi comunidad, también qué necesito en cuestión de, a lo mejor, en el hogar, qué labor o qué actividad puedo yo también, pues, solicitarla. Y la tercera parte, pues buscar un espacio, una plataforma, esto puede ser virtual, presencial, híbrida, y a veces también esto se puede ir adecuando a nuestras necesidades. Entonces te paso la palabra, Dali, para que nos puedas platicar un poquito más de ella, de cómo la implementaron ustedes en la cooperativa. Sí, muchas gracias. Considero que el banco de tiempo es una de las estrategias que más hemos implementado, porque nosotros desde el inicio, desde estas reuniones de planeación de qué queremos hacer, cómo vamos a operar, todo es inversión de tiempo, ¿no? Todo es dedicarle un espacio en nuestras agendas para poder dialogar, para poder tomar decisiones. Entonces siempre estamos en este intercambio de lo que yo puedo hacer, justo lo que comentaba de cómo si tu equipo tanto es mayor en cuanto a nivel de personas, pero también en cuanto a habilidades. Si somos varios integrantes y cada uno aporta y tiene ideas, pues se vuelve una actividad más enriquecedora para la toma de decisiones y también para el intercambio, porque al final lo que yo puedo saber, lo puedo compartir con los demás. Igual, yo he también aprendido mucho tanto de mis compañeros como de cada persona con la que hemos tenido contacto. Tanto para quienes nos cerraron las puertas en algún momento de ahorita no estamos interesados en su servicio, también ha sido un proceso muy interesante porque al final nos damos cuenta cómo la misma población tanto genera una aceptación por lo que hacemos o también tiene su propia perspectiva de cómo debería realizarse o cómo debería atenderse esta problemática que nosotros pues actualmente estamos abordando. Entonces, pues en general considero que este banco de tiempo nos permite justo también delegar actividades y funciones de acuerdo a lo que cada una y cada integrante de la cooperativa puede aportar. Lo cual también nos permite, por ejemplo, en un ejercicio realizábamos como de manera individual una lista de lo que cada uno puede realizar, ¿no?
desde lo más básico, edición, formatos digitales, informes, documentos, proyectos, supervisión, planes operativos, capacitaciones. Cada uno hace la lista de lo que sabe hacer y de lo que quiere compartir o en qué puede también enseñar a los demás. Y de esta forma, pues vamos seleccionando, ¿no? Al final, lo que también se busca, pues es la colaboración. Una vez que aprendes también a compartir esto con los demás y sobre todo el decir yo te ayudo de esta forma y tú me ayudas de esta forma sin hacer un intercambio económico, sino más bien lo que igual aquí en Oaxaca y me imagino que en varios estados trabajan el trueque de yo te doy esta actividad y tú me ayudas con esta actividad, que al final pues es también una forma de colaboración solidaria muy interesante, en donde pues todos compartimos y todos ganamos también de una forma el alcance de nuestros objetivos. Muchas gracias, Dali. Y pues yo también aquí quiero suplementar compartiendo que pues en muchos de los proyectos que comenzamos, pues justamente como dices tú, en ese momento, pues siempre, ¿no? Creo que en el 99% sale pues que hace falta tener capital, hace falta tener un fondo para comenzar. Y en nuestro caso, sí que coincidimos con eso, pero no nos hemos detenido ahí, sino que hemos aportado nuestro tiempo con talleres, con actividades, para detonar el trabajo colaborativo, porque también una vez que ya se ven avances o que ya se ve que va pues tomando forma el proyecto, pues ya es incluso más fácil conseguir fondos o tocar puertas en diferentes espacios. Entonces, algo que también hemos hecho es detonar esto del tema del Banco del Tiempo, porque también se han acercado pues varios jóvenes que les interesa aprender sobre el tema, pero en ese momento no tienen forma de pagarlo monetariamente. Entonces lo que hacemos y les pedimos es que se puedan hacer intercambios con la moneda del tiempo, ¿no? Las horas. Y también aquí si nos quieres compartir. Sí, esta imagen también es de unas capacitaciones que hemos recibido, en donde justo realizamos lo que es el intercambio de experiencias y también el intercambio de herramientas que nos pueden ayudar a fortalecer cada uno de los proyectos que operamos. Y solamente para concluir respecto a esta herramienta, estamos en ese proceso desde nuestra cooperativa, pues que también pueda ser una herramienta para pues impulsar, por ejemplo, proyectos del cuidado de niñas, niños, el cuidado colectivo. Entonces también por ahí ya les estaremos compartiendo qué tal nos va en esa nueva implementación. Y pues bueno, con esto pasamos a la cuarta herramienta, que es el Canvas social. Seguramente ya la han escuchado o solamente han escuchado el Canvas, que es un lienzo estratégico que nos ayuda justamente a visualizar los elementos más importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento, ya sea de comenzar o también si ya está en marcha, pues de ajustar por ahí. Esto también nos lleva de cómo pasamos de una idea a una iniciativa o proyecto, pero algo muy importante. ¿Cómo pasamos? Gracias. Comentaba cómo pasamos de la idea, lo pasamos a una iniciativa, proyecto, pero algo fundamental, cómo también lo visualizamos como una empresa. Y aquí quiero hacer también una precisión que es una obligación social ser sostenibles financieramente. Esto en absolutamente todos los proyectos. Desde nuestra experiencia ya casi de 10 años de trabajo nos hemos topado con muchos proyectos, muchas personas emprendedoras que nos dicen, no, mi proyecto es social, como dando a entender que no quiero hacer negocio de esto. Pero eso no quita de que tenga que ser sostenible financieramente el proyecto. Incluso es una obligación social serlo, porque con esto podemos también asegurar que seguiremos impactando, que seguiremos pues ahí cambiando nuestro entorno, nuestra comunidad, como lo comentábamos al inicio. Entonces, por eso aquí quiero hacer también esta precisión de que las organizaciones de la economía social solidaria, absolutamente todas,
tienen que ser sostenibles financieramente. El que sea no lucrativo o lucrativo, ese ya es otro asunto. Pero todas, absolutamente todas, tenemos que buscar cómo también generar ingresos, cómo diversificarlos y cómo también, y algo muy importante, en qué vamos a invertir, reinvertir esos excedentes. Porque algo también diferente a partir de las empresas convencionales, tradicionales, como les conocemos, a las capitalistas, en la economía social hablamos de excedentes. Y eso también nos ayuda ahí a resignificar cómo estamos también mirando aquella riqueza que estamos produciendo de manera colectiva. Entonces, si es no lucrativo, esto se tiene que reinvertir 100% a la causa. Si es lucrativo, esto significa que es una cooperativa y que si está legalmente constituida, tendrá que, por ley, generar unos fondos. Y lo demás se tendrá que reinvertir o bien, pues justamente por el valor de la autogestión, de la autonomía, pues la cooperativa decidirá a dónde quiere irse, ¿no? Pero esto nada más para resaltar que absolutamente todas las organizaciones tienen sí o sí que ser sostenibles financieramente. Por ello, utilizamos esta herramienta del Canvas social para identificar, investigar y conocer muy bien nuestro proyecto. También para validar, aquí lo importante de esta herramienta, y yo les recomiendo mucho que lo puedan hacer así en un papel gigante donde todo el mundo pueda verlo, que puedan también utilizar tarjetas adheribles, porque hay que estarlo validando. Entonces, si hoy colocaron una idea, mañana coloquen otra idea, ¿no? Nutran esa primera aproximación, y aquí yo creo que hay que quedarnos hasta con una 10ª versión, ¿no? Aquí lo importante es que pueda estarse validando de manera constante, preguntar siempre a la clientela, a participantes del proyecto, pues qué les gustaría que se pudiera colocar en el servicio, qué hay que incorporar, etcétera. Y esto, sin duda, pues ayuda a replantear. Yo creo que, Dali, tú coincidirás conmigo que absolutamente todos los proyectos no somos la misma versión que cuando comenzamos, ¿no? Nos vamos replanteando, nos vamos también readaptando a las diferentes condiciones que tenemos en nuestro entorno, y esto también, pues, será muy importante y muy valioso que ustedes puedan regresar a su Canvas social para poder nutrir con estas nuevas ideas. También hacerlo de manera colectiva, pues es fenomenal, porque ayuda a pues que sea una experiencia que tenga pues mayores perspectivas. Y bueno, hablamos de un Canvas social porque aquí una de las principales diferencias es que hay un apartado especial para las personas. Las personas no somos recursos humanos, tampoco somos capital humano, sino somos personas. Entonces, por eso tenemos una categoría especial, que es esta número 8. Y también algo muy importante, a diferencia del Canvas tradicional, es que hay un último apartado acá abajo, que es el impacto medioambiental y el impacto social. Entonces, sin duda, las cooperativas lo hacemos. También es muy importante identificarlo, potencializarlo y comunicarlo. Entonces, esta es una plantilla estratégica. Aquí también ya les coloqué los números. Hay una lógica de cómo irlo respondiendo, comenzando del lado derecho, a partir de identificar a quién vamos a dirigir nuestro proyecto, también quién pagará por ello. Y yo lo que siempre digo en las capacitaciones que damos es que si ofrecemos algo gratuito, no significa que sea gratis. Entonces, es decir, que alguien más entonces tendría que estar subvencionando esa actividad. Entonces, nuestras actividades muchas veces son gratuitas, pero no son gratis. Nuestro trabajo, pues también buscamos que se pueda remunerar de manera justa para que podamos, pues mucho tiempo dedicarnos a esta actividad. El segundo elemento es la propuesta de valor, que también responde al qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué valor estamos ofreciendo a nuestra clientela o a nuestra comunidad? Y del lado más hacia la izquierda, ese conjunto de alianzas clave, actividades clave, recursos clave y personas, pues también responde en conjunto al cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que estar considerando? ¿Qué necesitamos? También, ¿con quién necesitamos acercarnos? Posteriormente, la parte 9 y 10, el cuánto, ya que absolutamente, como lo he dicho, todos los proyectos, pues sí o sí tienen costos, entonces también tendrán que tener o tendrán que definir cuál va a ser sus estrategias de generación de ingresos.
Y la última parte, pues, ¿cuáles son los efectos? Siempre hay efectos también en los proyectos, tanto positivos como negativos, así que buscaremos, por supuesto, que siempre sean mayores estos efectos positivos en el plano ambiental y en el plano social. Entonces, quiero pasarle aquí la palabra a Dali para que también nos pueda contar su experiencia sobre la implementación de esta herramienta. Sí, bueno, ahí en la imagen se puede ver mi Canvas hasta el fondo. Este Canvas también lo trabajamos de manera grupal con las y los integrantes de la cooperativa, en donde justo teníamos un dilema al momento de elaborarlo, porque nosotros, el único producto de valor que habíamos identificado era el abono. Entonces nosotros pensábamos, una vez que tengamos la producción de abono, pues vamos a empezar a venderlo y de esta forma empezar a generar ingresos y pues a continuar con nuestra operatividad. Sin embargo, cuando hicimos el Canvas, nos dimos cuenta que también el hecho de ir a recolectar, de brindarle el manejo a los residuos, también es un servicio que estábamos generando y fue ahí donde dijimos, ah, bueno, entonces también este servicio puede ser remunerado, puede ser pagado por los clientes con los que trabajamos, porque en general pensamos o tenemos esta idea, y ya igual si gustan compartir en el chat si concuerdan con eso, pero tenemos la idea de que un servicio tiene que ser gratuito y sobre todo si va como dirigido a una población, por ejemplo, en términos educativos o sociales. Tenemos como esa idea de que al no tener un producto o recibir algo directamente tangible, no es pagable. Pero también con esto del Canvas social, pues nos dimos cuenta de que sí hay potencial tanto para generar un servicio que puede ser remunerado como potenciarlo a otro tipo de actividades. Con ello también, justo en esta proyección de cuáles son nuestras actividades clave, pues nos dimos cuenta de que además del abono que producimos, podemos también ocupar ese abono para la producción de alimentos, ¿no? Alimentos orgánicos, hortalizas y demás, que es como una de las actividades que como cooperativa estamos valorando para también echarla a andar en próximos meses, de manera que empecemos a diversificar, porque al final puede que un proyecto o una cooperativa vaya a su ritmo de desarrollo. Puede que algunas se aceleren más por el tipo de producto que tienen, que sí, porque en el mercado también es más aceptado un producto que otro, pero también consideramos que se puede ir moviendo, o sea, se puede ir transformando, podemos aplicar lo que en el Canvas social dijimos que íbamos a hacer, de, bueno, pues en nuestro caso, no vamos a vender el abono, pues nos dimos cuenta de que con el abono no era suficiente para solventar nuestros costos operativos. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a empezar a diversificar y ahora vamos a brindar el servicio de recolección. Entonces empiezas también a mover tus actividades. Al final no pierdes el objetivo o la meta que tienes, pero también empiezas a integrar nuevas actividades. Incluso con Mish hemos platicado esta parte de también, ¿no? Meterle o fortalecer ese aspecto educativo, porque al final la sensibilización de la población pues parte desde una cultura, ¿no? Desde una concientización que solo a través de brindar las pláticas, de brindar los talleres, pues se puede fortalecer. Entonces, pues es empezar a diversificarlo. Yo considero que es una invitación en general a atrevernos a plantear ideas, a hacer estas reflexiones como para darnos cuenta desde dónde podemos atacar una problemática o una situación en donde podamos participar, pero pues desde diferentes ámbitos, porque al final si integramos varias acciones podemos tener un resultado más favorable en lo que queremos realizar. Por lo tanto, pues el Canvas nos permite justo eso, el empezar como a escribir, a identificar cada uno de los puntos clave que mencionó Micheila para poder encaminarnos a eso. Y pues sobre todo hacerles la invitación y también por parte de la cooperativa lo hemos dialogado mucho, que al final una idea
Al inicio la vamos a tener clara, pero ya en el proceso que vayamos implementando, la que vayamos adquiriendo mayor experiencia, se va a ir transformando y se va a ir modificando. Y parte de eso también es el reconocer que los cambios están surgiendo, quizás no de manera interna, pero sí de forma externa. Y justo ahorita con lo de la pandemia nos estamos dando cuenta de que hay muchas situaciones que como personas, como sociedad, tenemos que replantearnos para disminuir ese impacto, no solo en la salud o en la seguridad como se menciona, sino también en términos ambientales. Muy bien. Y pues nuestra quinta herramienta es el mapa de alianzas e intercooperación, que igual decidimos ponerla hasta el final porque estas alianzas que vamos identificando en el proceso parten desde cómo vamos planeando nuestras actividades, desde cómo elaboramos nuestro Canvas social, cómo también vamos distribuyendo las funciones, pero al final una cooperativa también depende mucho de la participación, depende mucho del enfoque que tenemos y cómo nos involucramos con la sociedad. Es por ello que es importante considerar las alianzas que podemos generar. Para ello, pues ponemos algunas preguntas detonadoras que consideramos son importantes ir respondiéndolas de manera grupal y colectiva para poder identificar en dónde queremos encaminarnos o quiénes son estas instituciones, personas, fundaciones que pueden tanto aportar a lo que hacemos como nosotros a ellos. Una de las preguntas que colocamos es ¿cuáles son los grupos esenciales que necesita involucrar para entregar su innovación? En este caso, pues serían estos clientes potenciales que tenemos identificados. ¿De qué redes necesita ser parte? En este caso, pues al hablar de cooperativas, pues habría que empezar a generar justo estas alianzas con otras instituciones, con otras cooperativas que tanto tengan la experiencia como puedan fortalecer lo que hacemos. Como cooperativa Juzquias, pues sí hemos tenido la apertura de trabajar y conocer y aprender también de ECOS, que es otra cooperativa que pues también ya lleva más años en esta labor. Necesita acceso especial o permisos. De igual manera, el considerar toda esta parte, no solo en el manejo de desechos, que sí hay permisos y lineamientos que debemos de cumplir, e incluso medidas de seguridad que tenemos que cumplir, pero también, por ejemplo, en otras cooperativas que su enfoque es más como de, aquí hablando del contexto de Oaxaca, de artesanías, de productos orgánicos, de gastronomía y demás, también, ¿no? Es importante como recalcar qué permisos debo de tener para poder operar y sobre todo para proteger este desarrollo intelectual que estamos generando. ¿Qué socios ya tienes? Puede ser tanto quienes forman parte de la cooperativa como otras personas que pueden ser nombradas también y que han sido parte de nuestro proceso en cuanto a las experiencias que hemos desarrollado. ¿Por qué los socios quieren trabajar con nosotros? Ahí pues sí es muy importante recalcar cuál es nuestro diferenciador, cuál es nuestro producto de valor, cuál es el impacto que estamos generando y sobre todo pues la importancia de lo que estamos haciendo. De esta forma pues también generamos interés en la población y en otro tipo de instituciones. Y por último, las 6, nada más que no lo alcanzo a ver muy bien, permítanme. Ya. ¿Cómo lograr asociaciones exitosas a largo plazo? Pues igual, o sea, al momento de empezar a tocar puertas, al momento de empezar a presentarnos, al momento de compartir lo que hacemos, ahí es el momento donde empezamos también a conocer a otras instituciones, conocer otros programas, sondear de qué forma podemos participar, incluso, pues tampoco es acaparar todas las áreas, ¿no? Porque al final también hay instituciones específicas que pueden ayudarnos. Hay programas específicos, proyectos específicos en donde sí podemos entrar y en otros pues definitivamente no, porque hay que también reconocer cuál es el enfoque y la especialidad de cada cooperativa.
que si bien justo estos espacios de intercooperación, pues es compartir, porque al final podemos aprender de todos, pero también considerar que pues hay zonas en donde podemos participar, pero pues también tratar de buscar justo estas alianzas estratégicas que puedan fortalecernos en lo que estamos haciendo. Ah, sí. Y bueno, aquí pongo un ejemplo de cómo la cooperativa Jujquiet también ha tenido pues un proceso en donde ha recibido orientación, asesoría, porque al final cuando nosotros iniciamos desconocíamos muchas cosas, entonces tuvimos que tocar puertas para poder recibir la información, orientarnos. Incluso desde cómo opera una cooperativa, porque nosotros nos constituimos, pero también había como varias reglas, actividades que teníamos que seguir para poder realmente ser consideradas una cooperativa. Eh, Entre ellas, pues generamos alianzas con el YODEM, que es el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad, donde pudimos capacitarnos en temas de emprendimiento. Recibimos asesoría por parte de Startup México, que tienen una oficina en el estado de Oaxaca, que también nos brindaron asesoría. Morada Verde, que también es una asociación que brinda consultorías. Eso también nos permitió pues fortalecer nuestra visión y también visualizar y dimensionar el alcance de nuestro proyecto, porque lo que ahorita nosotros estamos realizando pues es una sola actividad que al final puede trascender, si se involucran más actores, consideramos que puede trascender al establecimiento de un centro de gestión integral de residuos orgánicos que pueda justamente darle ese manejo al 50% de residuos que se generan diariamente en el estado. Entonces, consideramos que el alcance sí puede ser mayor, pero vamos también paso a paso. De igual manera, pudimos generar alianzas con ECOS, quienes nos brindaron también asesoría desde esta parte medular de cómo operan las cooperativas, desde estas estrategias y herramientas que les acabamos de compartir, que también las aprendimos con ECOS, y pues nos ayudaron también a reorientar nuestra planeación estratégica para poder fortalecernos. Y pues igual mencionar al INAES, que en esta ocasión pues nos brinda también la apertura para poder presentar lo que hacemos como cooperativa. Y pues al final considero que cada institución siempre fortalece a cada persona y a cada proyecto. Y pues actualmente también estamos colaborando con Green Momentum en un proyecto en donde buscamos justo medir el impacto que estamos teniendo con nuestros servicios. Y pues de esta forma a lo que voy es que tocando puertas y buscando, pues también, tal vez la primera puerta que yo toque no me van a dar esa apertura, pero también considero que al final el intercambio de información es muy valioso, porque hay quienes dicen, no, aquí no te podemos brindar esa orientación, pero ¿por qué no vas aquí? ¿No? Entonces, se vuelve una cadena de visitas que al final estuvimos realizando, pero pues eso también nos fortaleció y nos brindó mucha experiencia. Y también mencionar que como cooperativas no solo es la vinculación con instituciones, sino también con la población, que consideramos que la población es muy importante y sobre todo nuestros clientes, porque al final se vuelven aliados, se vuelven personas que nos comparten, con las que convivimos al momento de ir a recolectar, incluso pues ya consideramos que se vuelven como un grupo u otra familia, porque pues al final siempre estamos conviviendo con ellos. Y los menciono, pues son los fraccionamientos, los comités de condominios, representantes de mercados y pues población en general que tanto se identifica con nuestro proyecto y que también pues le gusta participar en esto, porque al final consideramos que el tema se presta para la población porque todos estamos inmersos en las consecuencias que se están generando al no darle un manejo adecuado a estos residuos. Y pues bueno, algunas evidencias fotográficas de las capacitaciones que hemos recibido. Muchas
muchas gracias, Dali. Y bueno, también quiero resaltar que precisamente, bueno, ya lo decía Dali, que nos conocimos en este proyecto que impulsamos desde ECOS en colaboración con la Universidad Tecnológica de Mixteca a través del equipo Enactus. Y justo ahí fue donde, de hecho, aquí está Dali, aquí está Dali en la captura de pantalla. Y pues también vemos que los proyectos que acompañamos pues son potenciales alianzas y que bueno, justamente ahora aquí es una realidad, ¿no? Esas redes de intercooperación y estamos convencidas que los proyectos que pasan esos 3 años, esos 3 críticos años de los primeros de sobrevivencia, pues un factor muy importante es el tener alianzas y el operar también de manera conjunta con otros proyectos. Desde ECOS decimos cooperativizar necesidades, ¿no? Que pueden ser espacios de comercialización, de difusión, también de compras, etcétera. Y pues también aquí les queremos compartir nuestro mapa de alianzas y estamos firmemente convencidas que las experiencias pequeñas y aisladas tienen menores probabilidades de sobrevivir. Y si algo nos ha podido mantener, incluso potencializar nuestro trabajo en esta contingencia, pues han sido nuestras alianzas, porque nos han conectado o nos hemos juntado para proponer nuevos proyectos. Entonces, esto también nos ha dado pie, por una parte, en ECOS Escuela de Economía Social, de conformar y oficialmente a partir de inicios de este año, pues ya somos un nodo de impulso a la economía social solidaria, una iniciativa del INAES. Aquí en Oaxaca somos el único nodo que está en el estado y pues esto también ha sido posible al trabajo previo que hemos traído años atrás para poder también pues conformar, ¿no? Para potencializar este trabajo. Entonces por eso es muy importante que ustedes, por una parte, si están comenzando con un proyecto, pues puedan hacer este mapeo de qué instituciones, organizaciones es importante que se puedan aliar y hacer ese trabajo en la marcha, de irse acercando, de ir proponiendo, y pues la verdad es que todas las organizaciones siempre nos han tenido como mucha apertura, algunas también hay que decirlo, algunas también no tanto, pero también está bien saber identificar previamente, pues también con quién tendríamos que estarnos vinculando y con quién quizás también podremos tener un acercamiento muy específico en algún elemento. Entonces, bueno, esto también compartirles y pues queremos dejar ahora un espacio para preguntas y respuestas, así que pues pasamos también el micrófono al moderador para que nos indique cómo vamos organizando ahí las preguntas, porque también he visto ahí en el chat que han habido varias y mientras tanto pues les compartimos aquí también nuestras redes sociales donde podrán conocer un poquito más de lo que hacemos. Sí, muchas gracias, Mitch. Gracias, Dali. Pues eso en primero, pues si nos pueden dejar sus datos, ponerlos en el chat. Ya hubo preguntas de que en cuánto vendían la composta, hubo preguntas que sí tenían algún tipo de permiso por parte de la Secretaría de Salud en relación al manejo de residuos. También hay otra persona que comenta pues que para el tema de manejo de residuos podrían explorar hacer un modelo de negocio circular, ¿no? Comenta ahí, deja sus datos también en el chat. Entonces, pues eso sería en primera y pues también si alguien tiene una pregunta con toda confianza, pues es un taller, podría abrir su micrófono, solicitarlo y realizar la pregunta directamente a nuestras talleristas. O al igual por el chat pueden poner alguna pregunta que tengan, algún comentario, algo que deseen sumar. Tenemos un par de minutitos para hacerlo, ¿no? Y que nos puedan responder. Dalila, Mish, una de las preguntas que vi en el chat, y bueno, no sé si hay una respuesta precisa, ¿podríamos hablar de un porcentaje, de cuantificar cómo se ha mejorado el nivel de vida en las comunidades, en las regiones, a partir de iniciativas como las suyas? O sea,
es una pregunta tal vez difícil de cuantificar, pero ¿qué podemos decir al respecto? Porque la inquietud es conocer el impacto, ¿no? Sí, 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 muchas gracias por la pregunta. De mi parte, puedo comentar que tenemos, bueno, este noviembre cumpliremos apenas 5 años de trabajo ya como cooperativa, entonces aún no tenemos pues un ejercicio formal para medir ese impacto, porque estamos conscientes que necesitamos pues algunos años más para que realmente se refleje pues estos esfuerzos que estamos haciendo por aquí. Entonces, de nuestra parte solamente pues tenemos algunos datos, como por ejemplo, pues más de 5,000 personas que han participado en nuestros diversos talleres, actividades, webinars, ahora en lo virtual. También tenemos 10 proyectos en marcha con diferentes alianzas, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como también universidades. Y por otra parte, pues también tenemos cerca, ¿no? Ahí hemos hecho algunos cálculos y pues cerca de 30,000 horas trabajadas, ¿no? Entonces, eso les podría compartir, que son como algunos indicadores que tenemos por ahí, pero como decía, aún no tenemos un ejercicio formal de medición de impacto y bueno, esperamos pues que pronto podamos también diseñarlo para implementarlo. Muchas gracias, Mish. Dalila, no sé si va a comentar. Bueno, hago otra pregunta que es, están acá sumando. Dice, ¿cuál es el argumento principal para convencer a organizaciones e instituciones para que se conviertan en sus aliados? Es una y no sé si tengas otra, Richard. Bueno, acaban de preguntar Elisa Rodríguez, ¿cuántos socios conforman la cooperativa de manejo de residuos? Les comento que pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas. Bueno, nos avisa o le avisan a Bruno y adelante. Entonces, ¿cuántos socios conforman la cooperativa de manejo de residuos? Es otra pregunta. Sí, muchas gracias. Justamente Dali tuvo un tema de conectividad, no la veo por aquí, entonces si gustan, mientras voy también respondiendo la otra, la que me convoca un poco más, la de cómo también empezar a hablar de economía social en las comunidades, cómo hacemos ese acercamiento. Pues bueno, en nuestra experiencia aquí en Oaxaca, hace algunos años, pues muchas cooperativas malversaron el concepto y aquí en Oaxaca pues hay una mala percepción de ellas, entonces en nuestra experiencia pues no, cuando llegamos pues, bueno, primero es por invitación y segunda pues no hablamos de cooperativas o no hablamos de trabajar en conjunto porque hay cierta resistencia de hacerlo por estas malas experiencias del pasado. Entonces lo que hacemos es que promovemos que de manera muy orgánica se vaya generando la colaboración, que puedan también identificar el potencial y los beneficios de hacerlo cooperativo. Y para darles un ejemplo más concreto, en uno de los programas que tenemos, que se llama Liderazgo en Acción, Lila, donde justamente conocí a Dali. En este programa lo que incentivamos, bueno, primero son proyectos individuales, entonces lo que incentivamos es les colocamos un reto de la acción colectiva y les pedimos que primero se conozcan y se organicen y puedan promover una acción que beneficie a todas y también que todas puedan implementarlo durante el programa, la duración del programa que tenemos. Entonces, ha habido de verdad, pues, ideas maravillosas. Se han generado catálogos colaborativos de productos, sesiones fotográficas. Justamente hoy me mandaron unas fotografías, un colectivo hizo una recaudación de libros para una biblioteca comunitaria de aquí de la ciudad. Entonces, pues estamos viendo que es importante como ahí impulsarlo, retar, en nuestro caso, pues retamos a nuestras participantes para que puedan experimentar directamente lo colaborativo y ya prácticamente al final les decimos, pues eso que ustedes hicieron es economía social. Entonces, ellas mismas también a partir de eso, pues reflexionan de cuáles son los beneficios, también cuáles son los retos y de manera conjunta pues vamos también creando ahí los mecanismos para que ellas puedan realizarlo. Entonces eso es como por comentar algún ejemplo y pues buscamos que de manera transversal en todos los programas
podamos pues colocar por ahí ese componente, pero sí decir también que es un reto. Hay mucha resistencia también, mucha desconfianza, pero bueno, andamos ahí en el proceso. Muy bien, hay otra pregunta, dice, ¿las cooperativas pueden ser para brindar servicios de consultoría financiera, administrativa y contable? Sí, por supuesto que sí. Las cooperativas pueden ser de cualquier sector, en cualquier temática. La verdad es que todo, o bueno, al menos aquí en Oaxaca, donde hace falta tanto, pues todo es muy necesario. Y yo estoy segura que también de los lugares que ustedes nos acompañan, pues también han de tener diversos retos. Entonces, las cooperativas hemos estado también a lo largo de esta jornada y hemos coincidido que más que crear cooperativas en la figura legal, que no es que digamos que no o que no estemos a favor, pero más allá de eso nos interesa impulsar cooperativistas como una cultura y como un trabajo de tiempo completo. Entonces, por supuesto que sí, pues, las cooperativas pueden hacer ese trabajo, y también resaltar que a raíz de la pandemia pues se han potencializado muchas personas profesionistas que han perdido su empleo, pues también puede ser una excelente oportunidad para poder pues conjuntarse y ofrecer de manera colectiva esos servicios, que en nuestro caso lo hacemos desde nuestra profesión, que es la gestión de empresas de economía social y las ciencias empresariales. Y bueno, ya se reconectó Dali, entonces también para las preguntas dirigidas a ella. Teníamos la de la cooperativa de residuos, ¿con cuántos socios cuenta? ¿En cuál? Sí, actualmente en el área administrativa o directiva de la cooperativa, como estamos constituidos, somos 5 integrantes, 3 mujeres y 2 hombres. Sin embargo, también contamos con actores externos que nos ayudan en diferentes fases del servicio que brindamos. Somos alrededor de 10 personas. Y ya en cuanto al impacto, en cuanto a cantidad de población con la que estamos trabajando, podría ser un estimado como de 500 personas. Sin embargo, pues el dato más exacto que tenemos es el nivel de materia que hemos estado recolectando. Justo con Green Momentum lo que buscamos es capacitarnos en cuanto a una metodología para poder medir el impacto tanto social como el impacto ambiental que estamos generando con el servicio que brindamos. Esperamos que una vez terminando este proceso podamos ya contar con un informe o con un documento escrito en donde podamos compartir justamente el impacto generado. Y de igual forma, pues hay resultados visuales que hemos notado en la población, porque al final lo que se está generando, pues es un cambio de actividades o de cultura en cuanto a la población con la que tenemos contacto, pues al final están generando esta conciencia ambiental, están generando la clasificación de residuos, incluso se han sumado también a la promoción de nuestro servicio. Sin ningún costo, ellos con gusto nos van contactando con otras personas que también están interesadas en recibir el servicio de recolección. Entonces consideramos que también la red va creciendo. De igual forma, por la pandemia, pues varios de nuestros clientes se movieron de ubicación, ya que pues algunas personas pues solamente radicaban en la zona metropolitana por cuestiones laborales, que por la pandemia tuvieron que trasladarse a otros espacios, pero hasta ahorita es como los alcances que hemos podido medir o revisar en cuanto al impacto de nuestro proyecto. Gracias, Dalila. Igual me preguntaban, bueno, vi una pregunta hace rato de si nosotros hemos tenido que tramitar algún permiso. Justamente a través de estas asesorías, sobre todo con el IODEM, que es el Instituto Emprendedor Oaxaqueño, nos dimos cuenta de que sí es necesario tener un permiso. Nosotros no lo sabíamos cuando iniciamos, pero sí es necesario tener un permiso para ser una empresa recolectora de residuos.
En este caso, nosotros nos encontramos recibiendo asesoría para poder hacer el trámite en la Secretaría del Medio Ambiente, de Energía y Desarrollo Sustentable del Estado para poder obtener esta autorización. Y de esta forma, pues, poder brindar el servicio e incluso ofrecer consultorías o diversificar nuestras actividades, pero una vez que también tengamos, pues, esta autorización. Hasta ahorita, pues el impacto que nosotros hemos tenido con nuestro proyecto no ha sido negativo, puesto que también las toneladas que recolectamos al mes son de 4 toneladas, lo cual no excede las reglas o los lineamientos que marca la Secretaría para poder operar. Muchas gracias, Dalí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que guste hacer? Tenemos ahora sí un par de minutitos ya para poder terminar y poder regresar a la sesión plenaria. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Igual, bueno, aquí comentan a los colaboradores externos. Ajá, ¿con qué argumento logran acercarlos a su cooperativa? Pues en general consideramos que este tema ambiental es de interés en la población, no solo por lo que nosotros hacemos, sino la misma población también busca de qué forma contribuir, ya que en general como sociedad pues tenemos varias problemáticas. Ahorita pues está la problemática de salud por la contingencia en la que estamos, también están problemas en escasez del agua, problemas en cuanto a vialidad, problemas de seguridad. Entonces, al tener contacto con la población, vamos dándonos cuenta de qué tipo de situación está viviendo cada zona. Entonces, consideramos que el trabajar o atender justo estos temas desde las cooperativas tiene mucho potencial porque la misma población se da cuenta, porque ellos están viviendo las consecuencias de estas problemáticas. Y al momento de nosotros llevarles una solución o una alternativa de solución, porque al final existen varias, pues ellos se sienten parte porque ya se identifican con esta problemática y al colaborar con nosotros desde este interés, desde esta participación, de igual forma, pues ellos sienten que ya están contribuyendo y justamente es eso, es una ayuda mutua la que estamos realizando con nuestro programa. Ok, muchas gracias, Dalí. Pues creo que se han agotado las preguntas. Les voy a pedir de favor, quienes puedan, pues poner su cámara para una foto muy rápida y poder regresar a los trabajos de la plenaria, ¿no? Que todavía no acaba esta jornada. Gracias.